Queridos amigos, bienvenidos a este primer Facebook Live que tendremos directamente desde el consultorio con mi hermano, pues el consultorio que compartimos, y vamos a hablar de un tema que nos han estado preguntando muy a menudo, que es el tema de anestésicos locales, de agujas dentales, de jeringas y de un sistema nuevo denominado el UltraSafety Plus. Entonces, una de las preguntas que más reincidentemente nos han hecho es el tipo de anestésicos que debería tener un odontólogo moderno en su práctica profesional. Cuando decimos un odontólogo moderno hacemos referencia a que ya no basta tener un solo anestésico para todos los pacientes, un solo anestésico para todas las situaciones clínicas o un solo anestésico para todos los procedimientos odontológicos. Sabemos que los pacientes son diferentes todos, sabemos que las situaciones clínicas y los procedimientos odontológicos son todos muy diferentes. Entonces, a la pregunta que siempre nos hacen de qué tipo de anestésicos deberíamos tener en un consultorio dental, uno podría enfocarlo a si los pacientes les vamos a someter procedimientos quirúrgicos, si vamos a someterlo a procedimientos clínicos. Cuando decimos procedimientos clínicos, operatoria, rehabilitación, endodoncia, o si es un paciente médicamente comprometido. Entonces, enfoquemos primero la parte de los pacientes médicamente comprometidos, que es una de las preguntas más importantes que nos hacen usualmente los odontólogos. Primero, cuando decimos un paciente médicamente comprometido, tenemos que pensar que también es el paciente en condiciones especiales. Por ejemplo, el paciente que ya pasa de 70 años de edad es un paciente que, a pesar que en nuestra historia clínica no tenga una patología, es un paciente que por el mismo proceso de la edad es un paciente que ya lo deberíamos enfocar como un paciente médicamente comprometido. ¿Qué dicen las recomendaciones actuales al paciente médicamente comprometido? Entonces son varias. Lo primero, la adrenalina. Siempre nos enseñaron que la adrenalina se debía evitar en los pacientes con compromiso médico, el paciente con hipertensión, el paciente con antecedentes de infarto, pero hoy en día la recomendación es que a los pacientes con ese tipo de compromiso médico se les puede colocar adrenalina siempre y cuando la adrenalina tenga una concentración diluida que te permita tranquilidad para ese paciente, pero que adicionalmente te haga una buena hemostasia durante el proceso quirúrgico que estamos desarrollando. Entonces, ¿qué hay en consideración? Paciente con ese compromiso médico, podemos utilizar adrenalina, pero prefiera una adrenalina, una presentación de 1/200.000. Otra presentación, 1/100.000, o 1/80.000, realmente son concentraciones más elevadas para el paciente con este tipo de compromiso. Por tanto, la recomendación es usemos adrenalina, pero utilicemos las dosis menores posibles. Vas a poder trabajar, vas a poder hacer un procedimiento quirúrgico y el paciente va a tener una seguridad desde el punto de vista farmacológico. Otra pregunta muy interesante es respecto a las pacientes embarazadas o a las pacientes lactantes. A las pacientes embarazadas y a las pacientes lactantes tú le puedes colocar anestésico local, tú le puedes colocar adrenalina, pero ojalá también en presentaciones que sean muy adecuadas para este tipo de condición especial. El paciente alérgico, tenemos justamente en nuestro canal de YouTube tenemos un programa del paciente alérgico, pero a grandes rasgos lo que debemos decir del paciente con antecedentes alérgicos, asma, rinitis, alergias medicamentosas, es que debes evitar que el cartucho dental que le estás colocando no debe estar libre de látex, o sea, no debe tener látex. Debemos estar seguros que el cartucho dental que le estamos poniendo al paciente con antecedentes alérgicos esté libre de látex. Primera consideración. Segunda consideración muy importante, es el paciente alérgico. En ese paciente alérgico no le pongamos metilparabeno en los anestésicos. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles presentaciones tiene metilparabeno? Entonces hay una respuesta muy sencilla. Todo cartucho plástico va a traer metilparabeno. Entonces, en el paciente con esos antecedentes alérgicos, hay que evitar colocarle cartuchos de plástico porque muy posiblemente van a traer en su presentación metilparabenos. Entonces, hoy tenemos una paciente mayor de 70 años, por tanto, desde el punto de vista médico,
y para su tratamiento odontológico lo enfocamos como un paciente con compromiso médico. Por tanto, me voy a decidir por una presentación con 1-200.000 de adrenalina. Anestésicos tenemos muchos, tenemos amidas, tenemos ésteres. Dentro de las amidas, los que más usamos son lidocaína, son articaína. Desde el punto de vista profesional, para los pacientes con compromiso médico, siempre prefiero un fármaco que se elimine más rápido del cuerpo del paciente, recordando que un anestésico local, entre más rápido se elimine, va a ser más confiable para el paciente. Entonces, paciente con compromiso médico, me gusta más la articaína que la lidocaína porque se elimina más rápido, se elimina 3.3 veces más rápido, el paciente va más rápido, orina antes de tiempo el medicamento y eso lo hace más seguro. Hay muchas preguntas del paciente con compromiso médico. Ahí sí quisiera invitarlos a que las personas que tengan dudas nos hagan preguntas puntuales y en este mismo Facebook Live estaremos contestándola. Por ejemplo, nos preguntan el paciente que tiene ingesta de cocaína. Esa es una consideración muy importante. La cocaína y la adrenalina de los vasoconstrictores siempre hacen un sinergismo y es un sinergismo que puede ser peligroso para el miocardio de los pacientes. Por tanto, en nuestra historia clínica, cuando nosotros estemos haciendo nuestra anamnesis y sepamos o sospechemos de ingestas de cocaína en las últimas 24 horas, no se debe colocar, es una contraindicación absoluta, no se debe colocar adrenalina, el tratamiento dental o se pospone o colocamos una presentación libre de adrenalina. Entonces, ahí viene lo que les preguntaba hace un momento, los que les contaba hace un momentico. Un odontólogo, ¿qué tipo de anestésicos debe tener en su consultorio? Primero, una presentación para pacientes con compromiso médico, 1-200.000. Segundo, una presentación libre de vasoconstrictor, porque a veces nos podemos enfrentar a pacientes que definitivamente decimos, no, yo no quiero colocarle adrenalina. Entonces, recomendación supremamente importante, tengan una presentación de mepivacaína al 3%. ¿Por qué mepivacaína? La mepivacaína tiene unas ventajas muy interesantes. Al 3% viene sin vasoconstrictor, o sea que para ese paciente que tienes un poco de respeto, que no le quieres colocar adrenalina, te va muy bien. Y adicionalmente es un anestésico que tiene unas propiedades inherentes de cerrar los vasos sanguíneos, o sea que hace algo de vasoconstricción. Es muy interesante como fármaco. Entonces, primer fármaco, una presentación 1-200.000, en mi caso me gusta articaína con adrenalina 1-200.000. La segunda presentación, mepivacaína al 3%. También tiene como ventaja esta mepivacaína al 3% que podemos utilizarlo en procedimientos clínicos cortos. Si es una resina de un borde, si es una cavidad pequeña, pero queremos que el paciente le pase su efecto anestésico rápido, pues escogemos una mepivacaína al 3% que nos va a dar buen resultado. Y tercer fármaco muy importante que deberíamos tener en un consultorio es una presentación con adrenalina, concentraciones mayor. Por ejemplo, en el caso particular que hacemos cirugías periodontales, que colocamos implantes, en ese paciente sin compromiso médico, en ese paciente que viene a una cirugía, que viene a colocarse sus implantes, optamos por una articaína 4% con adrenalina 1-100.000. Esa concentración de adrenalina es muy efectiva para hacer la cirugía de una manera limpia. Doctor, Joiner Campo nos pregunta cuáles son las desventajas y ventajas que encuentra de utilizar un cartucho plástico o uno de vidrio. Bueno, Joiner, muchas gracias por la pregunta. Al respecto al cartucho de plástico, entonces hay que recordar que el cartucho de plástico siempre o muy posible va a traer metilparabeno, que es una sustancia alergizante muy parecida al ácido paraaminobenzoico que traían los anestésicos éster. La segunda, digamos, desventaja de un cartucho plástico es que a los pacientes les duele más.
¿Por qué? Porque cuando tú utilizas un cartucho plástico, el movimiento no es un movimiento continuo, sino que uno oprime la jeringa Carpool, sale una cantidad muy grande y eso le duele a los pacientes. Otra desventaja de los cartuchos plásticos es que muchos vienen con látex, el látex en el émbolo, látex en el diafragma, y eso puede generar una posibilidad de alergia en los pacientes, sabiendo que la alergia al látex va del 1 al 6%, incluso al 10% de los pacientes. Entonces, otra ventaja interesantísima del cartucho de vidrio o cartucho de cristal. Los cartuchos de cristal en algunas marcas te permiten un proceso de esterilización. O sea, el anestésico, el cartucho, como es de vidrio en algunas marcas, lo meten a un horno a 122 grados centígrados y eso hace que el cartucho que tú le estés colocando a tu paciente esté libre de microorganismos y se minimice la posibilidad de una infección a través de estas presentaciones. Entonces esa es la respuesta. Definitivamente cartuchos de cristal tienen una ventaja sobre el de vidrio. Adicionalmente, recuerda, Joiner, que cuando tú colocas anestesia, tú debes verificar que tú no estés dentro de un vaso sanguíneo. ¿Cómo nos va mejor para verificar eso? Si el cartucho es transparente, como lo es de los de vidrio, nosotros vamos a ver mejor si hemos inyectado dentro de un vaso sanguíneo. Entonces es muy, pero muy ventajoso los cartuchos transparentes de cristal. ¿Qué otra cosa vamos a hablar el día de hoy? Entonces estamos diciendo una presentación 1.200, una presentación 1.100.000. Bueno, saludamos a las personas que acaban de ingresar al Facebook Live, recordando que es un Facebook de anestésicos, la idea es participación para que resolvamos algunas dudas. Hemos hablado del paciente con compromiso médico. Bueno, Sebastián, muchas gracias, Sebastián. Sebastián hace parte también de nuestro equipo de investigación de anestésicos locales y la pregunta es muy, pero muy interesante. Cuando ustedes tengan un cartucho con adrenalina, él va a tener una vida útil, es decir, él te va a durar en el consultorio más o menos 24 meses, ¿de acuerdo? En cambio, si no tuviera vasoconstrictor, él tiene una vida media de 36 meses en promedio. ¿Esto por qué es importante saberlo? Porque cuando el fabricante saca su anestésico, él lo saca con un pH, ¿de acuerdo? Por decir, la articaína con adrenalina, su pH es un pH bastante alcalino, casi cercano a 5. Es ácido, pero es más alcalino que los otros. Pero a medida que va pasando el tiempo, él se va volviendo más ácido. Entonces, en esa situación, esa anestesia le va a doler más a los pacientes. Entonces, la idea es el pH cambia, ¿de acuerdo? Por eso lo mejor es utilizarlo cuando las fechas de vencimiento están lejanas todavía, ¿de acuerdo? Lo importante con esos pacientes es, yo les recomendaría que no le coloque adrenalina, porque finalmente es un paciente que tú vas a meterle una sobrecarga adicional de adrenalina. Entonces es muy importante utilizar una presentación sin adrenalina. Mepivacaína al 3% le va a ir muy bien, doctora. Muchas gracias por su interesante pregunta. Bueno, yo que tengo para decirles un poco de agujas dentales. Las agujas dentales tienen unas propiedades muy importantes, pero la más interesante para nosotros es la textura y es el largo y el calibre de una aguja. Recientemente los doctores Espinosa de México hicieron un artículo supremamente interesante en donde comparaban la textura de 5 diferentes agujas. No sé, Natalia, si tienes por ahí una imagen de las agujas, en donde en ese estudio, que si lo encontramos se los puedo compartir, ¿no? Bueno, se los quedo viendo para el tutorial. Cogieron 5 agujas comerciales, las pusieron a un microscopio electrónico y se encontraron que 4 de esas presentaciones comerciales tenían unas aristas, no tenían un borde continuo, sino que tenían unas aristas que hacen que cuando tú lo anestesias tu paciente, le ejerce más dolor a los pacientes. Entonces, cuando ustedes tengan una aguja dental, miren que esa aguja dental tenga estudios en donde efectivamente se haya demostrado que la textura superficial es continua. Adicionalmente hay unas agujas que tienen, aparte de la textura continua,
son siliconadas. ¿Qué significa? Que cuando tú inyectas a tu paciente, el paciente no siente dolor, ¿de acuerdo? Y la otra propiedad es que son más gruesas, su lumen, su luz interior es más gruesa y eso hace que ejerzas menos presión y duelan menos a los pacientes. En el mercado ustedes lo encuentran como una aguja Septojet, que es una aguja que, vuelvo y digo, tiene las características de textura superficial, triple bisel, siliconadas. No se nos puede olvidar, si tú vas a hacer un bloqueo del nervio alveolar inferior, siempre la aguja que debes usar es una aguja larga de 35 milímetros, 40 milímetros y debe ser gruesa. Cuando decimos gruesa, son calibres 25G o 27G, ¿de acuerdo? Y ya para el resto de técnicas anestésicas puedes utilizar una 30G delgada, ¿listo? Pero no olvidemos eso. ¿Por qué les hago mucho énfasis en esto? Porque a veces los odontólogos tratan de bloquear el nervio alveolar inferior con una aguja corta, delgada, y esas son las que se fracturan y tienen como complicaciones en los pacientes, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito de agujas, porque hace poco, Jamie, alcánzame las agujitas, las cárpules, perdón, las jeringas. Hace poco en Facebook me encontré, présteme la otra, me encontré una pregunta muy interesante y es la aspiración activa y la aspiración pasiva de las agujas. Una aguja de aspiración activa es una aguja que tú debes retraer el émbolo de la jeringa. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a mostrar una jeringa activa, que son las usuales, que ustedes las reconocen porque tiene un arpón en el cual ustedes incrustan el cartucho, ¿de acuerdo? Y ese arpón es el que ustedes, cuando retraen, ahí se dan cuenta que están haciendo la succión. Pero a veces se van a encontrar con este tipo de agujas, que era la doctora, una pregunta de una doctora en Chile. Esta aguja, si ustedes de pronto la pueden apreciar, no tiene arpón. Entonces uno podría pensar que es una aguja defectuosa. No, no es el caso. Si ustedes miran en el interior, si han comprado una aguja de estas, van a encontrar que en el interior hay un pistilo. Ese pistilo siempre te va a indicar que es de aspiración pasiva o de autoaspirado. ¿Qué significa? Que tú vas anestesiando y que a medida que vas anestesiando paras, y la jeringa, cuando tú paras, hace un proceso de autoaspirado, con lo cual vas a verificar si estás o no dentro de un vaso sanguíneo. Entonces, por favor, verifiquemos siempre nuestras jeringas. Y finalmente, el sistema que nos reúne hoy es este sistema. Esto es un mango de un sistema que se llama el Ultra Safety Plus. Si ustedes ven, viene de color negro, que está indicando, y si ustedes ven, está en una bolsa de ser esterilizada en autoclave, porque efectivamente el mango de color negro te está diciendo que es una jeringa para autoclavarse. Bueno, ¿qué características tienen estos sistemas? Primero, son sistemas que lo que buscan es evitar que te vayas a puncionar, o como decimos en Colombia, que te vayas a chuzar un dedo, porque como ustedes recuerdan, con este tipo de sistemas, la posibilidad de chuzarse o de punzarse es cuando tú tapas o tú destapas la jeringa. Entonces, este es un sistema que hace parte del llamado sistemas de seguridad. Entonces, les voy a mostrar en qué consiste el sistema. Viene un mango, entonces viene el mango, que en este caso es negro. Si viene blanco, significa que es desechable, es negro porque se ingresa en la autoclave. Y vienen con estos dispositivos. Si ustedes ven, viene uno de color azul y otro de color amarillo. ¿Qué está indicando? El de amarillo es una aguja larga de calibre grueso, 25 o 27, que como les he dicho, para técnicas tronculares inferiores. ¿De acuerdo? Y también puede venir este de color azul, que significa otro calibre y otro diámetro, y otra longitud. Este azul indica que es una aguja corta y es una aguja de calibre 30G, o sea que tú la vas a usar para técnicas infiltrativas. ¿Qué más debemos mirar? Muy interesante, si ustedes ven la palabra XL. La palabra XL está indicando que la aguja que hay aquí adentro es una aguja cuyo diámetro interno, cuya luz es amplia
y eso hace que cuando tú le coloques al paciente la anestesia, el paciente no sienta dolor. Y eso indica que cuando tú hagas la succión tienes más posibilidad, como lo demostró Trapp y colaboradores desde el año 70, que cuando tú haces succión tienes más posibilidad de obtener sangrados en caso que estés dentro de un vaso. Entonces vamos a mirar el sistema. Viene siempre la aguja en este dispositivo, viene estéril, por tanto nos ponemos los guantes para destaparlo. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles lo que es el ensamblaje de la jeringa como tal. Entonces ponemos los guantes, ¿de acuerdo? Vamos a destaparlo y ya tenemos acceso a la jeringa, ¿de acuerdo? Ya vamos a anestesiar a nuestra paciente, simplemente quiero hacerles la demostración que si yo debo tapar esta aguja, yo no voy a venir con la tapa a recapsular, porque ahí es donde está el riesgo de las punciones. ¿Qué hacemos en este sistema agujas? Lo que nosotros hacemos es que volvemos hacia adelante el sistema y lo ponemos, oímos un clic y ahí está tapado, lo dejamos en nuestra mesa de trabajo y si tenemos necesidad, ¿qué haremos? Volvemos a la jeringa, volvemos a retraer, alejados en todo momento de la aguja, minimizamos la posibilidad de chuzones y con eso podemos trabajar más seguros. Haciendo un paréntesis, doctores, ¿por qué es tan importante evitar punciones? Porque siempre hay un riesgo de una infección cruzada. Los estudios dicen que cuando tú tienes un accidente, el riesgo de contraer VIH es del 0,3%, el riesgo de contraer hepatitis C es del 3% y el riesgo de contraer hepatitis B es del 30% cuando tienes un accidente. Por tanto, la gran utilidad de este tipo de sistemas de seguridad es que te minimiza el riesgo de tener este tipo de accidentes. Entonces vamos a mirar en la paciente exactamente cómo es el proceso, voy a taparlo, listo, y voy a anestesiar a mi paciente. Mientras tenemos la solución del problema, les comentaré algunas propiedades que debe tener un sistema de seguridad. Una de las propiedades es que debe ser visible el cartucho en el cual estés trabajando. Como ustedes pueden ver, yo visualizo adecuadamente el cartucho. Otra propiedad que debe tener un sistema adecuado es que sea fácilmente ensamblado, ya lo vieron que es muy fácil, que se debe desensamblar también muy fácil, se los voy a mostrar ahorita. Otras características es que debe tener aspiración activa y aspiración pasiva. Ya dijimos que aspiración activa es la que nosotros hacemos con el dedo, este tipo de sistema lo tiene y adicionalmente tiene sistema de aspiración pasiva, o sea que cuando tú estás infiltrando el medicamento y sueltas, él hace una aspiración por sí mismo del mecanismo de la jeringa. ¿Listo? Entonces muy interesante esto. ¿Cómo vamos, Natalia? Tenemos unas preguntas. Dice Sebastián Vélez que quisiera saber la opinión de cuánto deben usar las agujas de 25 gramos, 25 y 27G. Exacto, entonces lo que hablábamos ahorita, siempre que tengas una aguja 25G o 27G, la debes destinar al bloqueo del nervio alveolar inferior, ya sea por la técnica de Holstedt, ya sea por la técnica de Aquinosi Bacinari, ya sea por la técnica de Gaugates, cualquiera de las técnicas que tú bloquees el nervio alveolar inferior lo debes hacer con agujas de longitud grande, larga y de calibre grueso 25 o 27. Muy bien. Bueno, entonces, ¿puedo continuar con el proceso de anestesia, Natalia? Listo, entonces vamos a hacer el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, permite tapabocas. ¿Cómo se utiliza en el paciente? Ya lo decíamos hace un momentico. Entonces, lo que nosotros hacemos es, vamos a retraer, ¿de acuerdo? El sistema, ponemos la aguja, miren que tiene un indicador de bisel. O sea, ese indicador siempre debe mirar al diente. Vamos a ponerlo mirando al diente porque el bisel está hacia ese lado. Entonces venimos, utilizamos un espejo para retraer el labio. Ayuda ahí, Jamie, con la luz. ¿De acuerdo? Levánteme por favor la cara. ¿Ah? ¿Cómo? Entonces vamos a anestesiar a nuestro paciente, dedo de apoyo, ¿de acuerdo? Retraemos, recuerden la técnica de siempre, mover el labio
es la técnica de la compuerta, ¿de acuerdo? Nosotros podemos hacer, vamos inoculando, ¿de acuerdo? Vamos infiltrando y soltamos. Cada vez que nosotros soltamos, la jeringa está haciendo la aspiración, porque tiene aspiración pasiva. Y yo voy visualizando, porque es transparente, voy visualizando que no haya sangre dentro del cartucho. También podemos hacer, si usted lo prefiere, podemos hacer aspiración activa. Miren que tiro mi pulgar hacia atrás y no hay sangre, ¿listo? Entonces ahí estamos verificando que efectivamente no estamos dentro de un vaso sanguíneo, ¿listo? Entonces nosotros sí que voy a retraer con la mano para que podamos mirar bien, ¿listo? Movemos siempre el labio. La teoría de la compuerta dice que cuando hacemos esto al paciente le duele menos, ¿listo? Digamos que ya coloqué lo que necesitaba, entonces uno ¿qué hace? Saca la jeringa, no tengo que retapar, pues es una de las ventajas de este sistema, alejado de la punta, lo que hago es retraigo y tapo. Entonces lo que hacemos es que venimos y colocamos, ¿de acuerdo? Colocamos, hacemos succión pasiva, infiltramos. Recuerden que los cartuchos dentales se deben colocar a 1 mililitro por minuto, o sea, muy despacio, ¿de acuerdo? Movemos, hacemos aspiración activa si lo desea, o sea, tirando hacia atrás el émbolo. Miguel Ángel nos pregunta que si tiene que atender un paciente con antecedentes alérgicos y él manifiesta que es alérgico a la anestesia, ¿cómo debe enfocar el manejo de esta? Bueno, Miguel, muchas gracias por la pregunta. Mira, es muy raro las alergias a la anestesia como tal. Es más una mala experiencia que ha tenido el paciente previamente. La mayor cantidad de las veces son pacientes que su doctor antes le colocó adrenalina, se la colocó o en una dosis muy alta como 1.80.000 o se la colocó muy rápido y el paciente hizo una taquicardia, hizo un incremento súbito de la presión arterial y en ese momento el paciente se sintió mal y el doctor le dice, eso es una alergia, pero eso es falso. Sin embargo, si tú efectivamente diagnosticas que es alérgico a algún anestésico, hay una cosa muy importante. Si él te es alérgico a la lidocaína, tú le puedes colocar cualquier otro anestésico de la clase de las amidas, por ejemplo, articaína, mepivacaína, prilocaína. No existe la reactividad cruzada entre anestésicos del mismo grupo. Nicolás Menonio nos pregunta que si es ideal el tubo anestésico sea de cristal. Bueno, Nico, muchas gracias por la pregunta. Sabía que estabas en línea. Nico, definitivamente para los clínicos el cartucho de cristal, el cartucho transparente es otro mundo. Los que utilizamos en algún momento cartucho de plástico sabemos que a los pacientes les dolía, porque no es como el cartucho de cristal que es siliconado en su interior y entonces uno en el cartucho de cristal es muy suave, los pacientes como vieron hace un momentico no sienten, o sea que el paciente no se queja, la primera ventaja. La segunda, Nico, el cartucho de cristal en las presentaciones comerciales, por ejemplo en la que estoy utilizando en la presentación de Septanés, no trae el cartucho de cristal, no trae ni látex, no trae metilparabenos, lo cual me minimiza la posibilidad de alergia en mis pacientes. Otra ventaja del cartucho de cristal de esta marca es que me asegura que el cartucho y la anestesia está estéril. O sea, lo han sometido al proceso de llenado aséptico y luego a esterilización terminal y el cartucho está estéril para mi paciente. Entonces yo minimizo la posibilidad de que se me infecte causa del anestésico. Y tiene otras muchas ventajas más el cartucho de cristal, como que visualizo si estoy dentro de un vaso sanguíneo o no con respecto a lo que es un cartucho de plástico. Sebastián Vélez nos pregunta ¿cuál es la vida útil de un anestésico con vasoconstrictor y otro sin vasoconstrictor? Esa más o menos la que comentábamos. Con vasoconstrictor te dura 24 meses en promedio, sin vasoconstrictor 36 meses. Pero Sebastián, para tus pacientes trata siempre de utilizar anestésicos que estén todavía lejos de la fecha de expiración. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque es que cuando tú utilizas un cartucho cerca a la fecha de esterilización, el anestésico se vuelve más ácido. Siempre va a ocurrir eso. Y entonces cuando se vuelve más ácido, duele un poquito.
pues yo esperaría que este Facebook en vivo va a quedar otro tiempo en redes, en la nube. Pues cualquier pregunta adicional que surja nos la pueden escribir a través del mismo y estaremos respondiendo las preguntas. Doctor, nos preguntan en dónde más pueden encontrarlos, si tienen redes sociales para responder a Bueno, sí, tenemos en Instagram, figuro como Rodolfo Molano Valencia, Facebook, Rodolfo Molano Valencia igualmente, y principalmente en YouTube tengo un canal, Rodolfo Molano Valencia. En este canal traigo invitados expertos en diferentes temas. Esta semana justamente tenemos a un médico pediatra que estará hablando de lactancia materna, pero también ha venido una cirujana plástica a hablar de quemaduras, un doctor a hablar de nutrición. Y lógicamente vamos a tener también temas de anestesiología dental como el que sale prontamente, que es el del paciente alérgico en odontología. Entonces los espero a través de las redes sociales, los invito a que se suscriban a nuestro canal Rodolfo Molano Valencia en YouTube. Por último, Alejandro Mota nos pregunta qué contradicciones presenta el mesilato de fentolamina. Alejandro, realmente contraindicaciones no las hay, exceptuando el procedimiento clínico. Si tu procedimiento clínico fue una cirugía, tú no le deberías colocar mesilato de fentolamina. ¿Por qué? Porque el mesilato de fentolamina hace que el efecto anestésico pase antes y a ti te interesa que ese paciente esté anestesiado el mayor tiempo posible. La otra contraindicación al respecto es que si tú le pones mesilato de fentolamina al paciente quirúrgico que acabas de operar, puede tener un poco más tendencia al sangrado. Por tanto, después de cirugía no utilices mesilato de fentolamina. Bueno, yo creo que ya hemos cumplido con el tiempo de este Facebook Live. Dentro de las personas que participaron o las personas que nos envíen sus preguntas, vamos a tener justamente la rifa, el sorteo, Natalia, de 3 libros que tenemos relacionados con el mundo odontológico. Entonces envíenos sus preguntas y pues vamos a hacer este proceso con todos los que participaron. Yo creo que si no hay más preguntas por el momento, pues me despido. Los invito a que se suscriban al canal Rodolfo Molano Valencia. Cualquier pregunta estaré atento y la responderé con muchísimo gusto una vez haya terminado el proceso. Muchísimas gracias.